Bueno, buenos días. Hoy iniciamos la clase número 10 de análisis y producción del discurso. Nos quedan para este cuatrimestre una clase más, son 11 clases por cuatrimestre, y después ya a partir del 30, nosotros tenemos la semana del 30 de junio, que empieza el 30, entre el 30 y el... Disculpen un segundo. Entre el miércoles 30 y el... pero puede ser. Entre el miércoles 30 y el lunes 5 de julio tendremos los parciales de acuerdo a cada comisión. O sea, lo que tienen los miércoles, jueves, viernes. En esa semana es el primer parcial. Recuerden que ustedes tienen que aprobar 2 parciales para poder regularizar la materia. Si sacan más de 7 en los 2 parciales, promocionan la materia. Por supuesto, con el 80% de la asistencia y el 80% de los trabajos prácticos. La semana que viene también voy a publicar un trabajo práctico que ustedes podrán hacer durante julio y agosto y que es para entregar el 1 de septiembre. Con eso tendremos el tercer trabajo práctico. Entonces, hoy vamos a retomar el tema de la subjetividad. Cuando nosotros hablamos de subjetividad era la presencia del enunciador. En la clase número 8 nos habíamos concentrado en el tema de la deixis. La deixis es la indicación del aquí y el ahora. Por ejemplo, cuando un acta, cuando dice a los 16 días del mes de junio del año 2021, los aquí presentes se reúnen, entonces ahí tenemos en el gimnasio el 17 de octubre, entonces ahí tenemos el lugar, los que se reúnen y el propósito para lo que se reúnen, el tema y el día, la hora eventualmente, ¿no? Entonces, esos son deixis que ubican, o sea, indicaciones que ubican al texto en un contexto determinado. Y recuerden también que nosotros hacíamos una diferencia entre los textos que tienen una relación con la verdad, o sea, que hacen referencia a un dato concreto, y los textos que trabajan en la ficción, ¿no? Y también el mito. El mito también es un texto, no forzosamente ficción, pero sí un relato independiente, ¿no? Que no depende de la demostración de verdad. En el mito se tiene fe o no, pero no hay datos referidos a la realidad o a la verdad. Bueno, entonces teníamos ese tipo de textos, pero ahora vamos a concentrarnos en las modalidades. O sea, las modalidades son las formas que el discurso adopta. Vamos a ver 3 tipos de modalidades. Y el dictum, digamos, el dictum es lo que se dice, ¿no? Pero eso que se dice de diferentes maneras, ¿no? Vamos a ver esas modalidades que puede adquirir un dictum. Entonces, el tema de hoy es modalidades y la deixis, ¿no? Y vamos a tener modalidades de la enunciación, modalidades del enunciado y modalidades del mensaje. En las modalidades de la enunciación tiene que ver la relación hablante-oyente. O sea, ahí nosotros la enunciación. Recuerden que la enunciación es el acto por el cual se produce la comunicación. Para que se produzca un acto de comunicación tiene que haber una situación social que permita ese acto de comunicación. Si no, puede tratarse de un loco que habla solo, ¿no? Entonces, claramente cada vez que nosotros usamos el discurso lo hacemos dentro de un acto de comunicación que está socialmente reglado, o sea, tiene que ver con el tipo de sociedad. Indudablemente, si yo esta clase la doy y hago este video y hago esta clase para gente del siglo I antes de Cristo, bueno, no entenderían nada, de hecho tampoco podrían ver el video. Digamos, esto existe porque existen una serie de instituciones y de actividades sociales detrás de esta clase. Una de las actividades sociales es la de ser estudiante, por ejemplo. O sea, para que yo sea profesor tiene que haber estudiantes. Entonces, este tipo de discurso establece claramente una relación hablante-oyente. Todo discurso que nosotros elaboramos o escuchamos tiene una relación hablante-oyente. O sea, parte de un pacto, digamos, oculto acerca de cómo se establece la comunicación.
¿Cómo puede ser una comunicación según la enunciación? Puede ser declarativa, puede ser interrogativa, puede ser imperativa o puede ser exclamativa, ¿no? Entonces, declarativa es cuando yo digo y usa el verbo en indicativo. Interrogativa es cuando yo pretendo que alguien me conteste, o sea, cuando estoy generando una comunicación y busco que alguien me conteste. Imperativa es cuando yo trato de que alguien haga algo, o sea, que como resultado de mis palabras surja una acción del otro. Bueno, y exclamativas son las diferentes formas de darle un cierto peso al texto que estoy diciendo. La exclamativa tiene más que ver con la subjetividad. Bueno, entonces, la modalidad declarativa. El hablante asume con el oyente un compromiso de verdad. Recuerden que este compromiso de verdad declarativo depende del género también, porque los géneros de ficción o los géneros míticos, o sea, los mitos, no son un compromiso de verdad, o son por lo menos un compromiso de verdad interno con respecto al texto y no a lo externo. O sea, tanto la ficción como el mito generan un mundo cerrado que no tiene que ver con la realidad. Bueno, se utilizan verbos en indicativo. Por ejemplo, si yo digo la frase, el coronavirus se dispara y agrava la situación, eh, eso es una declaración, ¿no? Entonces, ¿qué se supone que es verdad? ¿No? Por ejemplo, vieron toda esta discusión de si las vacunas son o no son perjudiciales, entonces dice, bueno, pero entonces yo digo que son perjudiciales porque tal caso. Entonces, allí se supone la verdad, aunque después vamos a ver qué tiene que ver con los dichos. Bueno, el tema de la verdad aparece en lo declarativo. Bueno, la modalidad interrogativa, en cambio, es cuando el hablante busca una respuesta del oyente. Entonces, el derecho a obtener esa respuesta dependerá de la posición del determinado campo social. O sea, acá la pregunta es si yo tengo derecho a obtener una respuesta. Por ejemplo, en la época de los militares, las madres de Plaza de Mayo iban a pedir por sus hijos. Y bueno, ¿qué pasó con mi hijo? Ustedes lo arrestaron, ¿dónde está? Los militares, como eran autoritarios y habían impuesto un gobierno solamente de ellos, entonces decían, bueno, no, usted no tiene derecho a preguntar. O sea, no era un Estado de derecho. No había, la gente no tenía derecho a saber qué había pasado con su hijo. Entonces, claramente que el derecho es algo que se conquista y que va a depender de la situación social que cada uno tiene. Entonces el hijo le pregunta al padre, el padre dice, bueno, vos no tenés derecho a preguntar esto, cuando seas más grande te vas a dar cuenta, por ejemplo. O sea, claramente cada vez que uno hace una pregunta aparece por detrás toda una cuestión de derechos. Si yo voy a una oficina y digo, no, quiero saber qué pasó con mi trámite, tengo derecho a saber qué pasó. El habeas corpus, por ejemplo, es una institución jurídica que implica el derecho a saber dónde está el cuerpo de mi pariente, de mi conocido, etc. Habeas corpus. ¿Qué hicieron ustedes con el cuerpo de esta persona que arrestaron? Entonces, y las preguntas también van a depender, tienen diferente gradación. Puede ir desde la exigencia, exijo que me contesten, o puede ir desde la súplica, por favor, necesito que usted me conteste. Entonces eso va a depender de la relación de poder y de la situación. Es si nosotros usamos la súplica o usamos la exigencia, o simplemente una pregunta neutra. Muy bien, claramente en la modalidad interrogativa aparece esta relación de poder que existe en todo texto. Después tenemos bueno, por ejemplo, las modalidades de la interrogativa, puedes perdonarme, qué papeles necesito, qué hora es. Por ejemplo, ¿qué hora es? Bueno, hay una frase que dice, a nadie se le niega un vaso de agua, ¿no? O sea, en determinadas circunstancias, por ejemplo, si uno va por la calle, se supone que existe el derecho de que algún desconocido me pregunte la hora. Muchas veces las personas lo hacen para entablar en relación. En Córdoba lo hacen para saber qué marca de celular tenés, así se decide si te lo roban o no. Por eso no, bueno, sigamos. Entonces, la modalidad imperativa eh, también va a variar desde la súplica a la orden o a la amenaza. Y eso va a depender. Déjenme ingresar a la provincia, por favor, ¿no? Déjenme ir porque quiero irme de vacaciones. Déjenme salir de la provincia.
complete usted este cuestionario si quiere salir de la provincia. Entonces, va a depender también de la relación de poder en determinadas circunstancias. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo se modifican las relaciones de poder en una circunstancia de pandemia a las circunstancias normales. De pronto, eh, nosotros tenemos la libertad de circular, pero de pronto, por razones sanitarias, se nos limita esa libertad. Entonces, va a depender de la relación. Por ejemplo, si alguien me apunta con una pistola y me dice, entregue todo el dinero, bueno, ahí la relación de poder tiene que estar relacionada con la amenaza, por lo tanto, seguramente voy a entregar mi dinero. Entonces, esa es la modalidad imperativa. Y después, esas eran las de enunciación, modalidades de enunciación. Después tenemos las modalidades de enunciado, que va a depender de la posición del hablante ante su enunciado. O sea que pueden ser lógicas o pueden ser apreciativas. Eh, por ejemplo, nosotros como profesores tenemos que tener siempre una apreciación lógica con respecto al discurso, no tanto apreciativas en cuanto a si me gusta o no me gusta, ¿no? Sino que buscamos siempre la cuestión lógica. Entonces, las modalidades de enunciado pueden ser lógicas o pueden ser apreciativas. Por ejemplo, las modalidades de enunciado lógicas, ¿cuáles son? La certeza, estoy seguro que esto es así. La probabilidad, bueno, ¿cuánto es la probabilidad de que una vacuna produzca un efecto secundario? ¿No? Entonces, en ciencia muchas veces se habla de probabilidad, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque el 100% en ciencia no existe, ¿no? La necesidad, tenemos modalidades de lógica, certeza, probabilidad, necesidad, posibilidad. Esto es posible, también tiene que ver con la probabilidad. Obligatoriedad, esto es obligatorio, las leyes, por ejemplo. Prohibición, esto se puede hacer. Y permisión, esto se puede hacer, ¿no? Entonces, vamos a tener enunciados, esos son lógicos, cuestiones lógicas. Esto está prohibido, esto está permitido, esto es posible, esto es seguro y esto es probable. Muy bien. Y habíamos visto las lógicas. Y las apreciativas tienen que ver con la relación bueno-malo y también tienen que ver un poco con la expresividad, ¿no? Lo que me gusta o lo que detesto. Odio, amo, detesto, adoro. En ese eje se mueve. Depende de la situación también de comunicación. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un amigo, puedo hablar en un modelo de enunciación apreciativo y la verdad que detesto este clima, pero si estoy hablando como profesor, tiendo más a las modalidades lógicas, porque se supone que soy un profesor de ciencia y por lo tanto tengo que tener lógica científica. Muy bien. Y después vamos a ver las modalidades de mensaje, que las modalidades del mensaje vamos a concentrarnos un poquito eso porque son muy importantes, sobre todo en los medios masivos se usan mucho y en el discurso académico tenemos que tratar de ser lo más neutros posible en el uso de esas modalidades del mensaje. Las modalidades del mensaje tienen que ver sobre todo con la tematización, o sea, nosotros en la oralidad habíamos visto que la forma habitual, digamos, la forma estándar de comunicación es la relación sintáctica, es la organización sujeto-predicado. O sea, primero el sujeto y después el predicado. Ahora, cuando nosotros invertimos el orden del sujeto, cuando, por ejemplo, utilizamos la pasiva, o utilizamos la pasiva con C, o la nominalización, que después vamos a profundizar un poquito en estos temas, estamos cambiando el tema, estamos cambiando el eje del discurso. Entonces el sujeto, que es lo primero que se dice va a ser siempre el sujeto. Es lo que nosotros vamos a llamar tema y rema. El tema es lo primero que se dice, el rema es lo que se dice acerca del tema. Esa estructura se puede modificar. Entonces el mensaje yo lo puedo armar. Por ejemplo, no es lo mismo de decir que un marido golpeó a su mujer que decir una mujer embarazada fue golpeada por su marido. En el primer tema, un marido golpeó a su mujer, el tema es marido, o sea, un hombre casado golpea a su mujer. Por ejemplo, con estas niñas que fueron asesinadas por su padre en España. Si yo digo, ¿no? Un padre asesinó a sus hijas pequeñas,
el tema se concentra no en el hombre asesino, sino en su figura de padre, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que alguien que tenga hijos los mate? ¿Mm? Entonces ahí concentramos el tema en la idea de padre. En cambio, si digo dos niñas pequeñas fueron asesinadas por su padre, el tema en donde se concentra el texto es claramente la edad de las niñas, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien mate a dos personas inocentes y pequeñas, ¿no? Entonces, eh, eso tiene que ver con la tematización, o sea, cuál es el orden que nosotros le damos al discurso. Entonces, esto se llaman modalidades del mensaje. Vamos a tener esta relación tema-rema, o sea, tema es de lo que se habla y rema es lo que se dice sobre lo que se habla, ¿no? Por ejemplo, el tema de esta clase es la subjetividad del lenguaje y sobre todo las modalidades, ¿no? Ese es el tema. Y yo hablo acerca de ese tema. El rema es todo lo que se dice acerca de eso. Eso puede ser a nivel de oración o a nivel de párrafo o a nivel de texto, ¿no? El tema y rema son relaciones que pueden ir de lo pequeño a lo grande. Bueno, lo primero que aparece en una oración es el tema y el resto es el rema, aunque el orden haya sido invertido. Por ejemplo, una madre fue asesinada por su esposo, un hombre asesinó a su esposa. Entonces ahí los temas son distintos. Una madre fue asesinada por su esposo, el tema es la madre. En cambio, un hombre asesinó a su esposa, el tema es el hecho de que ser hombre. Ponemos el acento en el hecho de ser hombre. Muy bien. En la pasivación lo que hacemos es utilizar la pasiva, o sea, invertimos el agente, pasa a ser un complemento y el sujeto es pasivo, o sea, sufre la acción. La acción cae sobre el sujeto. Entonces, una madre fue asesinada. En este caso, una madre fue asesinada, se produce un efecto que borra el actor de la acción, o sea, quién la asesinó. O sea, queda como borrado. Eso es típico muchas veces del periodismo, que se borran ciertos actores. Cuando no se quiere hablar o se quiere recargar sobre solamente algunos aspectos y borrar otros, se usa la pasiva, sobre todo esta pasiva, ¿no? Sin el agente. Muy bien. Una nominalización es cuando yo una acción la transformo en un sujeto, en un sustantivo, perdón. Entonces, asesinato de una mujer en el barrio 2 de abril. Yo no digo una mujer fue asesinada, sino digo asesinato de una mujer en el barrio 2 de abril. Del proceso de nominalización puede surgir un concepto, ¿no? Muchas veces nosotros con los procesos de nominalizaciones terminamos de nombrar una acción, o sea, es como darle un nombre a una acción. Por ejemplo, femicidio. Femicidio es un sujeto, un sustantivo, ya, dale con sujeto, es un sustantivo. Femicidio es un sustantivo y concentra en sí, es un logo o concepto que concentra la idea. ¿Qué es femicidio? Femicidio es una mujer asesinada por su condición de mujer, ¿no? Ese es el concepto de femicidio, ese es el logo. Entonces, ¿cómo definimos femicidio? Es cuando una mujer es asesinada por su condición de mujer. Muy bien, vamos a ver. Bueno, y después las DAISY, que lo volveremos a tomar un poquito, que son las marcas del texto que nos ubican en la situación. Eso ya lo habíamos visto en el capítulo 8, pero lo reitero un poco para que lo conectemos, ¿no? Recuerden que la DAISY es muy importante en los textos jurídicos, periodísticos y legales, y tiene que ver mucho con la referencia a la verdad, ¿no? Con la referencia al dato. Tienen que ver con los actores, cuándo, día, hora, lugar. Muy bien, ahí puse un ejemplo de acta en el PowerPoint. Ustedes van a poder encontrar ahí un efecto de acta que ahora también lo vamos a cargar acá en el video. Para que ustedes, claramente son textos, las actas son textos que se refieren a la verdad. O sea, un acta se supone que está reflejando algo que ha sucedido. Aunque puede ser que no haya sucedido, se puede mentir un acta, pero claramente cuando uno firma un acta que está diciendo esto sucedió, ¿no? Sucede ahora con estas actas de las elecciones en Perú, que Keiko Fujimori no las quiere aceptar y la gente que estuvo en la elección dice sí,
yo firmé acá, este acto electoral se produjo, porque el acto electoral ya se diluyó, ya no es como la nieve, se borra. La gente fue, votó, punto, y eso ya sucedió, pero en el acta queda como registrado, por eso se dice labrar actas, porque es como de alguna manera marcar en la piedra, ¿no? Esa idea de que quede registrado que ese hecho sucedió, porque suceden muchas cosas en el mundo y no todas las cosas las registramos. Entonces, para registrar ese hecho necesitamos testigos, por eso la acta generalmente está firmada por un presidente y por los presentes ahí, etcétera, que son los testigos de que ese hecho sucedió. ¿Mm? Muy bien. Eh, Por supuesto que también acá tenemos el tema de la ficción, que recuerden que se caracteriza, el estatuto de la ficción genera un mundo separado, un mundo que tiene sus propias lógicas. Al mundo de ficción nosotros no le pedimos una referencia con la verdad, sino una coherencia interna. O sea, que dentro de lo, si al principio del Quijote de la Mancha se dice que el Quijote de la Mancha enloqueció, ¿no? por leer novelas de caballería, bueno, ¿qué vamos a esperar del texto? Que en el texto sucedan actos de un loco, porque al principio ya se dijo que había enloquecido. Entonces eso es lo que le vamos a pedir, coherencia interna a un texto literario. No vamos a pedir que nos den datos de si realmente nació, si existió como persona. No, puede o no haber existido, puede ser fruto de la imaginación, como puede ser fruto de que conoció a alguien similar y el autor se le imaginó todo esto, pero no lo tiene que demostrar, ¿no? Entonces recuerden, en los textos de ficción nosotros no le pedimos una relación con la verdad. Esto sucede, por ejemplo, hay un género que se llama el relato de no ficción, que es el caso, por ejemplo, de Rodolfo Wall con Operación Masacre, que tiene todo el formato de una novela, pero se presenta como una referencia a la real, a la verdad, o sea, a algo que sucedió. O sea, los fusilamientos de León Suárez sucedieron realmente. Entonces, a ese texto sí se le pide una referencia con la verdad. Por eso en el texto van a notar, en el de Rodolfo Wall, que utiliza el condicional cuando no tiene pruebas. Dice, bueno, podría haber pensado tal cosa, pero en realidad no tenemos prueba de eso, ¿no? Eh, ese es un género más periodístico que de ficción, ¿no? Y hay otro género que también no se le pide relación con la verdad y que es el género mítico, ¿no? Donde lo que hablábamos del el mito es una narrativa, pero una narrativa que concentra el conocimiento de una cultura, sobre todo de las culturas orales, pero también después se trasladan a la escritura. Pero claramente tampoco al mito se le pide una relación con la verdad, ¿no? Sino que solamente el mito es una cuestión de fe. ¿No? Porque nosotros no tenemos datos, no tenemos, por ejemplo, la partida de nacimiento de Jesús, por ejemplo, ¿no? Entonces, o de Ulises. Cuando la guerra de Troya, por ejemplo, la guerra de Troya, cuando se fue a excavar en la zona donde se suponía que estaba Troya, se encontraron 8 ciudades superpuestas. O sea que puede haber, y algunas habían sido quemadas por guerras. O sea que puede haber habido 8 guerras de Troya. ¿Cuál fue la guerra que se relató en los relatos de Homero? No lo sabemos y tampoco importa, porque en realidad son relatos míticos cerrados, no tienen referencia a la realidad. Bueno, muy bien. Por eso se refieren a un mundo, ya sea a un mundo ficticio o a un mundo mítico. La diferencia entre un mundo mítico y un mundo ficticio es que el mundo ficticio es un juego. Yo sé que no existe. Yo acepto el juego. Lo leo con placer porque acepto jugar ese juego. En cambio, esto lean a Cortázar, por ejemplo, que juega muchísimo con la literatura. Pero, por ejemplo, en un mundo mítico, en cambio, no, requiere de los que siguen ese mundo mítico una cierta fe. Muy bien. Y vamos a cerrar esto, bueno, por supuesto, en un lugar de La Mancha, en cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lance en Astillero, Adarga Antigua y Galgo Corredor. Fíjense, ¿no? Estos no son deíticos porque es literatura, pero dice, en un lugar de La Mancha. Bueno, La Mancha es un lugar de España, existe, pero queda indefinido un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, o sea, ni siquiera pone el nombre del pueblo. Bueno, muy bien. Con esto cerramos un poquito este tema de las modalidades y recuerden que nos queda una sola clase y ya después pasamos al parcial y al segundo cuatrimestre que inicia el 23 de agosto.
retomamos las clases. Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes y les voy a, bueno, tienen el PowerPoint, tienen el texto como para trabajarlo. Este es un tema que requiere cierta minuciosidad, o sea, trabajo, eh, vamos a ver, y vamos a detener